escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Quiero escuchar tu dulce voz, rompiendo el silencio en mi ser. Sé que me haría estremecer, me haría llorar o reír, caería rendido ante ti y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte, y no podría estar ante ti, escuchándote hablar, sin llorar como un niño, y pasaría el tiempo así, sin querer nada más que escucharte hablar. Pues en este momento vamos a escuchar su palabra. Vamos a tomar asiento. Los niños se van a ir con Lucía y con Lili. Muy bien. Buenos días. No sé si ha quedado claro que el domingo a la mañana no hay reunión, ¿no? El domingo que viene. No hay reunión a la mañana. Porque después viene el día, ¡ay, he venido y no había nadie! No hay reunión. El domingo que viene, por la tarde, 19 horas. A esa hora los niños salen a festejar Halloween, o un poquito más, que es la muerte. Nosotros festejamos la vida. Y festejamos la vida en Cristo, ¿no? Hoy vengo poético. Voy a contar una historia, una fábula o lo que sea. No sé si alguien la conoce, del Círculo del 99. ¿Alguien conoce la historia del Círculo del 99? No. Ahora la conocemos. Esto es una historia de un rey malhumorado, siempre está malhumorado el rey, y tiene un paje, un servidor, un sirviente, que siempre está feliz, siempre está muy contento. Y el rey, como tiene mal humor, se fastidia de que su sirviente esté feliz. Y lo coge y le pregunta, pero tú dime, ¿cuál es el secreto de tu felicidad? No hay ningún secreto, soy feliz. Pero tienes que tener un secreto. ¿Cuál es el secreto de tu felicidad? Nada, yo soy feliz, no tengo por qué no ser feliz. Tengo una mujer, tengo un buen trabajo aquí, tengo una casa, a veces me pagas el aguinaldo, me puedo dar un gustito, no tengo por qué no ser feliz. La cuestión es que el rey se queda ahí con la manía de si este desgraciado no me quiere contar bien con el truco. Entonces coge a uno de los sabios que tiene asistiéndole a él y le dice, mira, no sé qué pasa con este, que siempre está feliz, y me dice que no tiene ningún truco. Y el sabio le dice,
sí que tiene un truco, y yo lo conozco. Y es que no ha entrado al círculo del 99. No. ¿Y eso qué es? Más fácil que explicártelo, te lo demuestro. Entonces lo convence al rey y juntan en una bolsa 99 monedas de oro. Van por la noche a hurtadillas en la puerta de la casa del sirviente, le dejan las monedas con una notita diciendo: este es un regalo para ti, para que lo disfrutes. Cuando el hombre encuentra la bolsa, ¡wow!, mira, monedas de oro, ¡wow!, esto es una locura. Entra dentro feliz de la vida, tira todas las monedas en la mesa, no puede creer lo que le está pasando. Entonces empieza a apilar las monedas de a 10 para contarlas. 10, 20, 30, 80, 90, 9. Falta una, la bolsa. ¡Me han robado! Falta una moneda, no puede ser. ¡Me han robado! Entonces se pone a pensar y dice: a ver, si trabajo y ahorro todo lo que gano en el trabajo, y si consigo otro trabajo por las tardes, me va a llevar 12 años conseguir la moneda que me falta. Mucho tiempo. Ya sé, le digo a mi mujer que se consiga un trabajo también, y así en 4 años conseguimos la moneda que falta. La cuestión que él se puso en ese camino a trabajar de esa forma para conseguir esa moneda. ¿Y qué pasó? Le cambió el humor. Y llegaba enfadado al trabajo, y ya el rey lo veía y decía: ¿qué pasa? Ya no tienes esa alegría que tenías. No te metas conmigo, yo estoy cumpliendo con mi trabajo, ya está bien. Enfadado. ¿Qué pasó? Había entrado al círculo del 99. ¿Cuál es la conclusión de esto? El hombre vivía feliz sin siquiera una moneda de oro. Con 99 monedas de oro tendría que haber vivido por lo menos 99 veces más feliz, ¿no? Sin embargo, ¿qué pasó? Él consideró que le faltaba una moneda. Y en el afán por conseguir esa moneda que le faltaba, se olvidó de las 99 que tenía. Y no solo eso, se olvidó de lo que tenía antes de las monedas. Hay una palabra que es la conclusión de esta historia: desagradecimiento. Ese es el círculo del 99. Es el círculo de los desagradecidos. Esta historia es muy vieja. Es muy vieja, mucho más vieja que aquel que se imaginó la historia y la escribió. Esta historia nace en el jardín del Edén. Cuando le dice Satanás a la mujer: ¿con que no puedes comer de ningún árbol? No, sí que puedo. Solo no puedo. ¿Y ahí qué pasó? La mujer se fijó en el árbol que no podía comer y perdió de vista los 99.000 de los que sí podía comer. Se desorientó, se desvió en su mente. Se fijó en ese árbol del cual no podía comer. Y ese es el ser desagradecido. Ahí es cuando entra el ser desagradecido. Ellos estaban, estoy hablando de Adán y Eva, ellos estaban en un jardín viviendo mano a mano con Dios, comiendo lo que quieran, con tranquilidad, no tenían que ir a trabajar a la oficina, no tenían que marcar horario, no tenían que preocuparse porque qué iban a comer a mediodía, siempre tenían lechuga y tomates. No había problema. Tenían 99.000 árboles, yo digo 99.000 por usar el número, no tengo idea de cuántos árboles había ahí. Podían comer de todo lo que quisieran, sin ningún problema. Pero ellos de pronto dejaron de ver toda la bendición que Dios les había dado y se centraron en ese que Dios le había dicho: a ese no lo comen.
Se centraron ahí. Es lo mismo que este hombre que no tenía ninguna moneda y era feliz, y cuando tiene 99 monedas se centra en la que no tiene. Qué mala gente, ¿no? Ahora vamos a traerlo a nuestra vida. Yo cuando empezó a pensar solamente en esto, casi que me meto bajo la mesa. El ser desagradecidos. Somos quejosos, somos muy quejosos, nos quejamos de todo. Y nada nos viene bien, nada nos viene bien. Yo estaba escuchando a un hombre que hablaba de las crianzas, ¿no? Y hablan de los millennials, que se habla mucho ahora, los millennials. Y todos decimos, ¿y por qué son así como son? Bueno, son así como son porque nosotros los hemos criado así, sencillamente. Y el millennial es el ejemplo claro, la característica clara del desagradecido. Oh, es que el iPhone 85 ya cuando yo estoy despeinado me hace la foto peinado. Necesito el iPhone 85. Che, pero ya tenés el 84. No importa, porque salgo despeinado. Necesito el 85. Y si te peinas ante la foto, no, es el iPhone. Y cuando salga el 85, ya el 86 ya te sirve un cafecito también. Entonces ya necesito el 86. Y así, ese es el millennial. El millennial, pues claro, este hombre en la historia que contaba decía, nuestros antepasados vivieron una vida dura. Entonces, por ejemplo, nuestro padre o nuestro abuelo dice, yo he hecho la mili, mi hijo también la tiene que hacer. Y nosotros teníamos que hacerlo porque mi padre también lo había hecho. Ahora, la generación nuestra, o sea, la pre-millennial, dice, yo no quiero que mi hijo pase lo que yo he pasado. ¿O no? ¿Cuántas veces hemos dicho eso, no? Y decir, no, pues yo no tenía postre todos los días, pues a mi hija postre todos los días, por ejemplo. Entonces, ¿qué pasa? La niña tiene postre todos los días y dice, hoy quiero, y esto es verdad, sale la propaganda de esa caja de chocolate, bombones de caja cuadrada. Ahora no me está escuchando. ¡Ay, qué ganas de comer bombones de caja cuadrada! ¿Qué hemos hecho ayer? Bombones caja cuadrada en casa. Es así, que no sufra lo que yo no he sufrido. Y entonces, claro, nosotros creemos que lo estamos bien acostumbrando y en realidad lo estamos haciendo una generación de desagradecidos. Porque cuando la caja cuadrada es la pequeña y no es la grande, pero has comprado la pequeña, no has comprado la grande. Seguro. O si la has comprado el iPhone 83, pero es que el 84 ya me peina. Y es así. Generación desagradecida. La Biblia habla de esto. La Biblia habla de los últimos tiempos que las personas van a ser así. Entonces, estamos encaminados hacia el último tiempo. No tengo ninguna duda de eso. La cuestión, ¿ser agradecido o ser desagradecido? Esa sería la elección para nosotros. Un estudio mundano, no nada que ver de cristiano ni de nada, un estudio se hizo, así un estudio práctico, digamos, con gente, y le dijeron, haz una lista de aquellas cosas por las que debes agradecer. Las personas empezaron, yo qué sé, mi mujer, o no, mi suegra, o no, mi casa, no sé, las personas hicieron ahí una lista y el estudio que se hizo sobre estas personas posteriormente se comprobó que a partir de haber hecho eso, ellos se redujeron los niveles de estrés en esas personas y los síntomas depresivos. Ese fue el resultado. Como les digo, esto es un nivel carnal humano. Esto es un estudio real. Solamente por darse cuenta de aquellas cosas que tienen, las personas disminuyeron sus niveles de estrés. En resumen, vivieron mejor a partir de ahí. Y este es el punto de inicio en cuanto a la elección. ¿Vivo agradecido o vivo desagradecido? Podríamos decir, ¿vivo mejor o vivo peor?
Esa es la elección. La Biblia nos dice siempre algunas cosas que son interesantes al respecto. Y vamos a empezar con 1 Tesalonicenses, que dice: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Den gracias a Dios en toda situación. Hay muchas versiones de la Biblia, y este versículo está muy versionado, obviamente. Hay versiones más claras, hay versiones menos claras. A veces, en alguna versión dice: dad gracias a Dios por todo. Creo que esa es la versión más incorrecta de todas. Dar gracias a Dios por todo. Esta está más correcta. Den gracias a Dios en toda situación. Hay otra versión que dice en toda circunstancia. Son versiones más correctas. ¿Por qué? Yo no puedo dar gracias si se muere mi hijo. No puedo dar gracias porque se ha muerto. ¿Se entiende? No voy a dar gracias porque se ha muerto mi hijo. Pero sí que puedo dar gracias en esa circunstancia. El otro día estaba viendo, hace 2 años se murió este cantante cristiano, Julio Melgar. Estaba viendo lo que fue no sé cómo se llama, en la iglesia, ¿el qué? El funeral en la iglesia, eso. Estaban los hijos, tiene un hijo y 2 hijas, y fue muy bonito desde el punto de vista de lo que se veía ahí. No era bonito el motivo, obviamente, había muerto su padre. La cuestión es, se pusieron a cantar una canción, los 3, y se veía cómo costaba, sobre todo el chico que es el cantante, él es cantante, era el que llevaba la canción, y se le notaba cómo le costaba por la situación en la que estaba, y estaba su padre muerto. Pero sin embargo, los 3 hablaron, y el hablar fue dar gracias. Fue dar gracias. Dar gracias por lo que fue su padre, dar gracias por lo que su padre les enseñó, dar gracias por lo que su padre vivió. Daban gracias. Acababa de morir su padre, estaban en el funeral de su padre, estaban llorando, porque no dejaron de llorar, porque tenían dolor. Pero en esa circunstancia, ellos estaban dando gracias. Y eso era lo bonito de ver. Eso era lo bonito de ver. Y eso es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. Dar gracias en toda situación. ¡Ay, me golpeó el dedo! Gracias, Señor, por el golpe del dedo. No creo que sea ese extremo. Pero sí el hecho de dar gracias en toda situación. Había un chico decía: si no hubiese sido por aquel accidente en el cual perdí la pierna, no hubiese conocido a Dios. Quizás en el momento no habrá dado gracias, pero después, al tiempo, se dio cuenta que esa situación que había pasado fue para bien de su vida. Dar gracias en toda situación. Esto es un mandato. Esto es un mandato. Dar gracias en toda situación. Un mandato. Cuando es un mandato es una orden. Cuando es una orden es para cumplir. Aquí viene la cuestión también que muchas veces yo insisto. La gente de la calle dice: no, yo ahí no voy, porque ahí solamente te prohíben cosas o te hacen hacer cosas, como sería el dar gracias. Y aquí es donde hay que entender. Este mismo versículo ya lo está diciendo. La voluntad de Dios, dice la palabra, que es agradable y es perfecta para nosotros. La voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Dice el versículo: den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad.
esta es su voluntad, que den gracias en todo. Y su voluntad es agradable y es perfecta. Entonces, conclusión, dar gracias es lo mejor para nosotros. Esto lo escribió el apóstol Pablo en el siglo II, o I. Entonces, este estudio del cual yo le estaba contando, seguramente algunos cerebros psicólogos han dicho: he descubierto la pólvora. Dar gracias mejora la vida. Pues Dios lo dijo hace años. La Biblia lo dijo hace muchos años. Dar gracias mejora nuestra vida. Eso de que reduce el estrés, reduce los síntomas depresivos, es real. Es real. Cuando damos gracias a Dios, ocurren estas cosas. Razones para dar gracias. Hay muchas. Yo solamente voy a comentar 4. Primero, lo que está aquí. Él lo ordena. Y es la primera razón. Como todo. Él lo ordena. Y así debe ser. Si Él es el Señor de mi vida, yo solo tengo que obedecer lo que Él dice. Si Él me ordena, yo lo tengo que hacer. Y hay otro versículo en Colosenses, capítulo 2, versos 6 y 7, que dice: por eso, de la manera que recibieron a Cristo Jesús como Señor, vivan ahora en Él, arraigados y edificados en Él, confirmados en la fe como se les enseñó y llenos de gratitud. Nos está diciendo que debemos vivir la vida llenos de gratitud. Clarito, mandato. Esa es la primera razón por la cual debemos dar gracias a Dios. La segunda razón es que cuando damos gracias, estamos reconociendo la soberanía de Dios. Reconocemos la soberanía de Dios. El mayor acto de adoración que nosotros podemos hacer es dar gracias a Dios. Porque ahí, por un lado, cuando damos gracias, nos estamos humillando. Nos humillamos. Aquel que es muy, muy orgulloso, es difícil sacarle un gracias. Como no sea más que por cortesía, ¿no? Achú, salud, gracias. Cortesía pura. Pero eso de agradecer por algo que has hecho, es muy difícil que el orgulloso lo haga, porque es orgulloso. Entonces, cuando damos gracias, nos estamos humillando y estamos reconociendo que todo depende de Dios y que todo viene de Dios. Que ahí arrancamos desde el punto de la gracia, del dar gracias. Si yo no tengo en claro que todo viene de Dios, no doy gracias por las cosas. Muchas veces te topas con gente al que le dices, este mes se ganó 1.000 euros, gracias a Dios, y te rebaten. No, gracias a Dios no. Gracias a ti que te has roto el lomo. Sí, pero gracias a Dios que me ha permitido tener el lomo para romper. Gracias a Dios. Todo lo que tenemos viene de Dios. Todo. Y por eso tenemos que dar gracias. Nosotros acostumbramos, porque es una costumbre, de dar gracias por las comidas. Es una costumbre buena, pero que no debe transformarse en un ritual. No debe transformarse en un ritual. Debe ser un acto real, porque nosotros debemos dar gracias en todo. Nada más que sería: Señor, gracias por la zapatilla derecha que me acaba de poner. Señor, gracias por la zapatilla izquierda que me acaba de poner. Señor, gracias por los pantalones que me acaba de poner. Estaríamos todo el día así. Entonces, hemos decidido hacer la estrategia de dar gracias cuando comemos. Pero en realidad tenemos que dar gracias por todo. Por todas las cosas. Entonces, el tema de dar gracias nos damos cuenta cuando llegamos y decimos: ¿Ya no orado? Sí, vale. No, si no es una fórmula mágica la que baja la bendición, baja la bendición. No, es que doy gracias porque tengo un plato de comida. Si los otros han dado gracias, me alegro por nosotros, pero yo doy gracias porque tengo un plato de comida. Esa es la actitud de dar gracias
en todo. Como digo, no vamos a estar en cada paso diciendo gracias porque da el paso derecho, gracias por el paso izquierdo, gracias por el otro, gracias por... No. Pero sí tener una actitud de agradecimiento y de conciencia que de Dios vienen todas las cosas. Dice Romanos 8:28, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Todo lo que Dios dispone, dice aquí, es para el bien de quienes le aman. Otro versículo dice, todas las cosas ayudan a bien, que está más o menos en la misma línea. Todas las cosas ayudan a bien para los que aman a Dios. Entonces, esto es, no es que yo sea el jefe y el amo y que les estoy enseñando. Yo estoy en el aprendizaje también. Cuando nosotros hacemos carne esto, que todo viene de Dios, que todas las cosas de Dios ayudan a bien, cuando me golpeo el dedo, pienso que es para bien, aunque me duele el dedo. Me cuesta dar gracias porque me está sangrando el dedo, pero yo sé que es para bien. ¿Se entiende? Entonces, ahí yo estoy sometiéndome a Dios. No le doy gracias porque me sangra el dedo, pero entiendo que me va a ayudar a bien. Hace unos años teníamos un Fiat Punto, y lo amábamos al Fiat Punto porque iba muy bien. Hasta que un día en la carretera a Lupe le dan por detrás, el Fiat Punto era así y quedó así. Y quedó para tirar. No servía el coche, era para tirar. Y era doloroso. Gracias a Dios, no había pasado nada. Ya era un milagro. Porque en esto que se hizo así, ese trocito, ahí donde estaba Lupe y su amiga que iban en el coche. Lo demás, hecho cenizas. Entonces, gracias a Dios porque no pasó nada. Ahora, el coche, y no tenemos otro. Y yo estaba en el paro, y no teníamos dinero, y no sé qué. Pues resulta que lo que nos dieron de seguro, prácticamente con eso, nos compramos un coche el doble de grande. Ahora vamos acostados en el coche. ¿Algún propósito tuvo Dios en eso? En ese accidente. ¿Algún propósito tuvo? No sé si el propósito era que darnos el coche grande, no lo sé cuál era el propósito. O simplemente de decir, miren qué grande soy. Puedo hacer que se rompa todo el coche menos donde están las personas. Gracias a Dios por eso, por mostrar ese poder. Todas las cosas ayudan a bien. Lo dice la Biblia, no lo digo yo. Entonces cuando nos lo creemos, cuando realmente eso se hace verdad en nuestra vida, es cuando somos agradecidos. Somos agradecidos. Entonces esa persona que te dice, sí, pero te has roto el lomo. Gracias a Dios me he podido romper el lomo. Gracias a Dios. Todo es gracias a Dios. Entonces, damos gracias porque Él lo ordena. Damos gracias porque eso reconoce su soberanía. Tercero, Dios juzga la ingratitud. La ingratitud es la esencia de un corazón no regenerado. No regenerado. Esta frase es difícil. Es difícil cuando lo aplico a mi vida. Digo, cuando soy ingrato, entonces no está regenerada esa parte de mi corazón. Hace falta regenerarla. Dice Romanos 1:21, a pesar de haber conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se extraviaron en sus inútiles razonamientos y se les oscureció su insensato corazón. Esta es una parte dura de la Biblia. Esta es una parte dura. Aquí cuando habla de que se echaron hombres con hombres, etcétera, etcétera. Pero todo arrancó en no reconocer a Dios y en no darle gracias a Dios. Ese fue el punto de partida para ese final malo.
que está diciendo ese pasaje. Dios juzga la ingratitud y con eso tenemos que tener cuidado también. Nosotros somos muy fáciles para echarle la culpa a Dios, muy fácilmente, pero hay que tener mucho cuidado porque Dios juzga la ingratitud. La cuarta razón, 2 Corintios 4:15, todo esto es por el bien de ustedes, para que la gracia que está alcanzando a más y más personas haga abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Abundar la acción de gracias para la gloria de Dios. Cuando damos gracias a Dios, estamos glorificándole. Por eso es que decía antes yo que el dar gracias es un acto de adoración, porque lo que estamos haciendo al darle gracias es glorificar a Dios. Entonces esa es otra razón por la cual debemos dar gracias. Como les digo, hay muchas más razones, pero solamente nos quedamos ahí. Damos gracias porque Él lo ordena. Damos gracias porque así reconocemos su soberanía. Damos gracias porque Él juzga la ingratitud y damos gracias para glorificar a Dios. De esa forma glorificamos a Dios. Esto está muy bien, la teoría está muy bien. Ahora la cuestión es lo que yo digo, cuando me lo aplico a mi vida. ¿Cómo está mi vida respecto a esto? Y aquí es donde viene la dureza. La historia del señor de las monedas de oro suena a eso, ¿no? Suena a una historieta. Pero nosotros muchas veces estamos tan abocados en aquello que no tenemos que nos olvidamos de aquello que tenemos. Y en ese momento es cuando caemos en la ingratitud. La ingratitud es eso, es el descontento por lo que no tengo y que considero que debo tener. Eso nos hace malas personas. La ingratitud nos hace malas personas. La ingratitud trae conflictos. La ingratitud trae separaciones de personas. La ingratitud trae muchas cosas malas porque por ejemplo, nos aparece la envidia, por ejemplo. Uy, esta ha conseguido ese trabajo y yo sigo sin tener trabajo. Envidia, por ejemplo, ¿no? La cuestión es que cuando nosotros nos centramos más en lo que no tenemos, nos centramos en lo que no tenemos, nos olvidamos de lo que tenemos. Y ahí es donde ya estamos cayendo en la ingratitud, sin duda, sin duda. Esto no habla de vida chata, ¿eh? Hay que saber diferenciar. Uno puede aspirar a cosas, eso no es delito aspirar a cosas. Pero la palabra de Dios dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y después las demás cosas van a ser añadidas. No te dice, preocúpate de las demás cosas, y ya cuando te sobra el tiempo te ocupas de Dios. No, es al revés. Es al revés. Y no centrarnos en esto. Encontré una frase que dice, los recursos de Dios no son para tu necedad, son para tu obediencia. Los recursos de Dios no son para tu necedad, son para tu obediencia. Yo estaba pensando, cuando leía la frase, decía, no caía muy bien en cuenta yo. Los recursos de Dios no son para tu necedad, sino que son para tu obediencia. Y se fue mi cabeza a la parábola de los talentos. Cuando Dios le da a uno 5, al otro 3 y al otro 1. Dios le está dando los recursos. A uno 5 talentos, al otro 3, al otro 1. Al de 5 y al de 3, cuando vuelve el Señor, el de 5 le da 10. ¿Sí? He trabajado, he negociado con los 5 talentos y ahora te traigo 10. Y Él le llama buen siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Al otro que le dio 3,
también hizo negocios, compró bitcoins y trae 6 talentos. Y le dice: buen siervo, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Estos son los recursos de Dios para obediencia. Los recursos que Dios le dio a esa gente, actuaron ellos en obediencia y produjo más fruto. Mientras que el tercero dice: sabía que eras un hombre recto. O sea, empieza echando la culpa al Señor. Sabía que eras un hombre recto. Entonces tuve miedo y escondí el talento que me diste. Entonces, aquí lo tienes, un talento. Ese hombre actuó con necedad. Entonces ahora entendemos la frase. Los recursos de Dios no son para tu necedad, no son para que los escondas, no son para que los guardes, no son para que los tires, son para la obediencia. Los recursos de Dios son para la obediencia. ¿Cuál es la obediencia? En el momento que estamos hablando ahora, el agradecimiento. Los recursos de Dios son para agradecer a Él. ¿Por qué? Porque esa es su voluntad. Cuando no utilizamos correctamente los recursos de Dios, estamos siendo necios. Y dice la parábola acaba con que al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. El que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. A ese necio que había escondido ese talento. Entonces, vamos a hacerlo práctico, que no se quede en la teoría. Dios a nosotros nos ha puesto muchos talentos. Y no estoy hablando de los talentos que nosotros entendemos de Got Talent, no. Vamos a transformar el talento en cosas, aunque los talentos de Got Talent también, pero en cosas. Vamos a pensar, porque estamos hablando de agradecimiento. Dios nos ha puesto muchas cosas. Dios quizás te ha puesto una casa. No está mi nombre. La casa en la que yo vivo no está mi nombre. Pero Dios me la ha dejado. 4 años ya, 3 años y pico ya. Dios me la ha dejado. Tú quizás tienes tu casa a tu nombre. Quizás tienes familia, quizás tienes hijos, quizás tienes madres, padres, quizás tienes amigos, quizás tienes un buen trabajo, quizás tienes un paro, no tienes trabajo pero tienes un paro, quizás tienes etcétera, etcétera, etcétera. Puedo irme a muchos ejemplos de cosas que tienes. Esos son los talentos que Dios te los ha dado. Y ahí es donde viene la elección. ¿Qué vas a hacer con esos talentos? Desde el punto de vista del agradecimiento. ¿Vas a agradecer por esos talentos? ¿O vas a decir, yo tengo una casa de un solo piso y este tiene una de 2? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a elegir? Dios nos ha dado muchas bendiciones. La palabra de Dios dice que Dios nos ha bendecido con toda bendición espiritual. Arranquemos de ahí. Hemos sido bendecidos con toda bendición espiritual. A partir de ahí, ¿de qué nos tenemos que quejar? Nos tenemos de qué quejarnos. Cuando hay motivo de queja, de lo que nosotros usamos de queja, para ser prácticos, que sea una oportunidad para hacer algo, no una oportunidad para quejarse. Dejemos de lado la queja. Aprendamos a dar valor a las cosas que tenemos. Muchas veces pasa el tiempo y después miramos atrás y decimos, yo tenía tal cosa, ¿cómo lo extraño? ¿Cómo me hubiese gustado tenerlo? Y ya no lo tengo. Y nuestros hijos, por ejemplo,
tenemos que levantarnos temprano, prepararnos para llevar a la guardería. ¡Ay, qué pesadez! ¡Ay! Y después cuando te hacen mayores decís, ¡ay, cómo hubiese gustado aprovechar más aquel tiempo cuando llevaba a la guardería! Y en ese tiempo me estaba quejando porque la llevaba a la guardería. Disfrútalo. Disfrútalo hoy. Hoy. Había un pastor que decía, tu vida es hoy. Tu vida es hoy. Tú eliges cómo vas a vivir el día de hoy. ¿Vas a vivir quejándote, desobedeciendo a Dios, recibiendo el juicio de Dios, dejando de lado la bendición de Dios? ¿O vas a dar gracias por todo lo que Dios te da? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Esto es solo una decisión. Una frase que también tengo aquí. No juzgues a Dios si primero no te preguntas qué has hecho con lo que Él te dio. O sea, no juzgues a Dios por lo que no te da, sin pensar primero qué has hecho con lo que Dios te dio. Seguramente cuando pensamos qué hemos hecho con lo que Dios nos dio, palo para nosotros, por haber sido necios con todo lo que Dios nos ha dado. Vamos a cerrar los ojos, vamos a pensar en silencio, cada uno pensar. ¿Qué son aquellas cosas en las que Dios te bendice? Te ha bendecido antes, te está bendiciendo ahora. ¿Cuáles son esas cosas que tienes? Cosas, personas, talentos. Todo lo que Dios te ha permitido vivir, lo que Dios te permite vivir, lo que Dios te regala. Aquello por lo cual no has hecho nada y lo tienes. Piensa en cada cosa de esas. Y dale gracias. No solamente lo pienses, sino da gracias por cada cosa que Él ha puesto en tu vida. Señor, gracias. Gracias, Padre Celestial, por ser un Dios tan poderoso, un Dios tan amoroso, un Dios tan misericordioso, Señor. Dice tu palabra que tus misericordias cada mañana son nuevas para cada uno de nosotros, Señor. Te bendecimos y te adoramos y te damos gracias por eso, Señor. Sabemos que tú constantemente estás derramando bendiciones sobre nosotros, Señor. Siempre estás derramando bendiciones. Y muchas veces nosotros te damos la espalda y nos centramos más en aquello que no tenemos, Señor. Te pedimos perdón. Yo te pido perdón por mí, por mi familia y por todos los que aquí estamos, Señor, y por todos aquellos que realmente están sintiendo esto. Señor, perdón por nuestra actitud de desagradecidos, perdón por nuestra actitud de perder de vista que todo viene de ti, perdón por dejarnos llevar por el mundo y no centrarnos en ti, Señor, y en darte gracias. Señor, ahora te damos gracias porque queremos exaltarte, queremos glorificar tu nombre, Señor. Te adoramos y te damos las gracias a ti, Señor. Gracias por cada cosa. Gracias por cada familia, gracias por cada pariente, gracias por cada amigo, gracias por cada cosa material que nos das, gracias por cada talento que pones en nuestra vida, Señor. Gracias por tantas cosas que nos das, Señor. Bendecimos tu nombre. Te damos gracias, Señor, en Cristo Jesús.